Buenas tardes desde Jerusalén, Israel, queridos amigos del Instituto Bíblico Shalem, estudiantes de Shalem y afines. Les habla el profesor Isi Wolf. Soy profesor de Tanaj, Biblia hebrea, de Ciencias Bíblicas, Judaísmo y Filosofía. He estudiado 8 años en la Universidad Hebrea de Jerusalén, mi primer título BA y mi segundo título máster en esas profesiones, en esas asignaturas, y también estudié 4 años en el Mahon Shechter, ubicado aquí en la ciudad de Jerusalén, que es la institución hermana del Jewish Theological Seminar de New York, otro máster en Jewish Studies, en estudios judaicos, o sea, judaísmo postbíblico rabínico de la época de la Mishnah, el Talmud, y también de la Edad Media y la Edad Moderna. Asimismo, tengo un BA en Historia, también Historia Moderna del pueblo judío y de Israel. Luego de esta presentación, quería invitarles amablemente y cordialmente a que se inscriban y se sumen al curso que vamos a brindar en el marco del Instituto Bíblico Shalem sobre el tema de la interpretación de los sueños en la Biblia hebrea, en el Tanaj, en la literatura post-bíblica de la Mishnah, el Talmud y los Midrashim de judíos, también en el entorno cultural de Israel en la época bíblica, los sueños en el antiguo Egipto y también en Mesopotamia, en Babilonia, en Asiria y en otros lugares y pueblos que fueron vecinos de Israel y Judea. Asimismo, vamos hacia el final del curso, a comparar todas estas literaturas de la interpretación de los sueños y la interpretación de los mismos en la literatura psicoanalítica del padre del psicoanálisis moderno, Sigmund Freud, judío vienés, que en la época de 1938 aproximadamente tuvo que huir de los nazis que conquistaron, que anexaron Austria, y se instaló en Londres. Te voy a contar un poquito sobre el curso, sobre los distintos módulos que vamos a ver. En principio, como todo tema, es menester investigar y tratar de ver el aspecto filológico, o sea, cómo se dice la palabra sueño en hebreo, cómo se dice la palabra sueño en los otros idiomas semitas circundantes a Israel, y cómo se dice, cómo se refieren a ese fenómeno, como un fenómeno mántico, como un fenómeno psicológico, como un fenómeno religioso, espiritual, y asimismo, como dije antes, vamos a ver las distintas interpretaciones. En todos estos pueblos había intérpretes de los sueños. Los más importantes estaban en Egipto, por eso eso da el marco cultural a los relatos de José en el libro del Génesis, pero había también en otros pueblos libros de sueños que decía, si el sueño es así, la solución es así. Antes que nada, ¿por qué sueño? ¿Por qué justo este tema? Pues este tema es muy, muy importante, ya que podemos ver que el sueño hasta hoy día nos acompaña. Tenemos aquí algunas frases importantes sobre el fenómeno que llamamos sueño de la época moderna. Tenemos acá una frase de Steve Jobs: cada sueño que dejas atrás es una parte de tu futuro que dejas morir. El famoso discurso de Martin Luther King, I have a dream, tengo un sueño. El sueño de él es que haya igualdad entre la gente de color y la gente blanca. En estos días estamos viendo lo que sucede en Estados
Estados Unidos, los desmanes y los desórdenes que ocurren a causa de la muerte de un señor afroafricano, George Floyd, a manos o más bien a rodillas, lamentablemente, de un policía aparentemente lo asesinó por razones racistas. Y tenemos también una frase de Walt Disney: si lo puedes soñar, lo puedes hacer. O sea, todo lo que tú sueñes puedes convertirlo en realidad. Y obviamente el famoso versículo del libro de Joel, donde vemos que Joel dice que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños. Vemos aquí una cosa muy interesante. Vemos que el sueño es tratado como una visión, está en paralelo a visión. O sea, hay algo de la profecía dentro del sueño, así como lo veían los antiguos. Ahora volvamos nuevamente a los distintos módulos que nos acompañarán en nuestro periplo, en nuestro viaje hacia nuestro viaje, nuestro periplo a lo largo de todas estas fuentes. Aquí les cuento que en primer lugar vamos a hablar de la parte filológica, cómo se dice sueño en cada uno de los idiomas, qué significa. Por ejemplo, algo muy interesante es que sueño en hebreo se dice halom, y la halom es soñar. No sé si ustedes saben, en hebreo hay distintas construcciones, hay 7 construcciones distintas en las que los verbos se pueden conjugar. La hlom, que es en la construcción kal, que es soñar, también existe en la construcción ifil, leachlim, y leachlim es sanar, curarse. O sea, desde el punto de vista filológico hebreo, vemos que también el sueño tiene una función curativa, una función terapéutica, donde el individuo puede hacer su catarsis y sacar todo lo que le molesta. En Mesopotamia, por ejemplo, tenemos un relato en que el individuo relata su sueño a una especie de estatuilla, a un objeto, y luego lanza el objeto al río, como queriendo deshacerse del sueño y su mensaje. Después que pasemos por los distintos idiomas semitas antiguos y la cuestión filológica, vamos a ver los distintos tipos de sueños, la clasificación, la categorización. Hay sueños que son espirituales, semánticos, mensajeros, y hay sueños que son simbólicos. Eso ya tiene, los simbólicos ya tienen que ver ya con un poquito con Freud, que los sueños tienen no solo el significado, sino la significación. O sea, está el sueño en sí, el relato, pero ¿qué significan los símbolos que aparecen en un sueño enigmático? Están los sueños mensajeros, que son directos, en donde los dioses, o Dios, si se trata de la Biblia, dice su mensaje en un sueño al individuo en forma clara y no hace falta intérpretes. Como les dije antes, los intérpretes profesionales, los psicólogos por excelencia, entre comillas psicólogos, se hallaban en Egipto, los famosos Hartumim o Hardavi, que eran los magos que estaban alrededor del faraón. También los encontramos en la corte babilónica, en el libro de Daniel. Aparentemente toda corte que se apreciaba a sí misma importaba interpretadores de sueños que venían a solucionar el sueño de los reyes de Egipto a otros países. Luego que terminemos con el Tanaj y la época antigua, digamos, la Edad de Hierro, y también algún que otro sueño en el Nuevo Testamento, pasaremos a la literatura rabínica, a la literatura hazálica, hazales, jajamenos y japibrajá, nuestros sabios, bendita sea su memoria, o sea, los rabinos que de algún modo son los descendientes ideológicos de los fariseos del segundo templo, y entre el segundo siglo después de la era común hasta el quinto siglo después de la era común, gobernaron el pueblo judío en el centro y en la diáspora. En el centro me refiero a la parte de Judea, y en la diáspora, en el exilio, dispersados por el mundo antiguo, a lo largo de los imperios que se sucedieron, primero el babilónico, el persa, el romano, luego el bizantino, etc. Que compusieron estos sabios, primero los tanaítas, después
los amoraitas, todos esos términos los vamos a explicar a lo largo del curso para la gente que no sabe bien de qué se trata. Interpretaron también o mencionan sueños, interpretadores de sueños en la época del Segundo Templo y también después. Principalmente hay 2 páginas repletas de sueños en el tratado talmúdico de Brajot. En ese tratado, en las páginas 55 a 57, hay una lista de sueños y sus interpretaciones. De allí ya pasaremos a la época medieval y finalmente terminaremos con Sigmund Freud. Investigó muchísimo todas estas literaturas, solía leerlas y trató de implementarlas de alguna manera en su interpretación de los sueños, que fue escrita en el año 1899-1900, en la primera edición. Luego hubo otras ediciones hasta mediados del año 20 del siglo pasado, donde escribe Freud los símbolos y las distintas semióticas guardan los sueños como parte del inconsciente, en donde las acciones reprimidas en el consciente tienen lugar. Bueno, amigos, yo creo que más o menos nos hacemos una idea, a lo mejor alcanza el tiempo y también nos refiramos a los alumnos de Freud, a Jung y a otros que también tratan el tema de los sueños y la interpretación de los sueños. También deberemos revisar filológicamente, en principio, cómo se dice interpretación de los sueños. Pitarón, Pesher, hay varias palabras en los idiomas antiguos a los cuales hay que remitirse y analizar juntos. Espero que esta sea una propuesta interesante para todos ustedes. Espero que se inscriban. El modo de estudiar no es online por una cuestión de diferencias horarias entre los distintos países. Participan estudiantes de varios países de Latinoamérica con distintos horarios. Yo dicto de Israel. Las diferencias horarias son grandes. Entonces, ustedes van a poder adquirir el curso entero a partir del 20 de agosto por el módico precio que estaba marcado antes, se lo mostré. No se paga por mes, se paga una sola vez. Es un precio realmente módico y modesto. Un curso así en cualquier universidad del mundo le saldría muchísimo, muchísimo más. No menos, yo calculo acá en las universidades israelíes un curso así puede llegar a salirle al estudiante cerca de $1.000 o euros, y aquí por una módica suma tienen todo el curso, todas las 8 clases con todos los módulos, y pueden ustedes estudiarlo en su tiempo libre, de acuerdo a su ritmo, de acuerdo al tiempo que ustedes tienen, y además van a tener el beneficio de poner sus preguntas y sus dudas en un buzón que tendrán preparado en el Instituto Bíblico Shalem, en el que yo veré vuestras preguntas y las responderé con gusto en no menos de 1 o 2 días. Responderé vuestras inquietudes. Espero que les haya interesado, espero verlos, espero que nos encontremos. Es una experiencia única. Gracias a Dios vivimos en una época donde la tecnología nos permite acercarnos a los que estamos lejos y poder compartir lo que sabemos, nuestro aprendizaje con otros, y poder así crecer juntos, conociendo cada vez más las vicisitudes del mundo antiguo y cómo se fueron desarrollando hasta nuestro mundo de hoy en día. Les mando un afectuoso saludo, un cordial abrazo y espero que se inscriban en el curso. Y nos vemos. Shalom, shalom, desde Jerusalén, Israel. Habló con ustedes el profesor Isi Wolf. Nos vemos. Shalom.